El seminario de investigación nos propone la primera actividad, categorización de datos en una investigación social cualitativa. Esta primera actividad está desarrollada por Diana Marcela Casteblanco y quien les habla, María Gladys Zamoyán. Dentro de esta categorización de datos en una investigación social cualitativa, sabemos que hay 3 fases interrelacionales. Dentro de esas 3 fases tenemos la primera, que es la reducción de los datos. Allí vamos a hacer la edición, la categorización, la codificación y la clasificación y la presentación de los datos. Nos vamos a remitir a nuestra matriz inicial. En esa matriz inicial presentamos las 2 grandes categorías que surgen de nuestro objeto de investigación. La primera categoría es formación en derechos humanos. La segunda categoría es interculturalidad. Le dimos una significación a partir de la construcción del marco teórico. Dentro de la formación de derechos humanos, pues la abordamos de diferentes autores, pero le damos una énfasis fuerte a partir de Abraham Mackenzie. Y interculturalidad lo abordamos también a través de varios autores, lo abordamos, pero también le vamos a dar un énfasis especial a lo que nos dice Katherine Walsh. Dentro de esos conceptos claves tenemos formación de derechos humanos, tenemos formación pedagógica, experiencias de aprendizaje, la realidad formativa, la estructuración de la educación. Mientras que en interculturalidad tenemos diversidad cultural, pluralidad humana, alteridad e identidad. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a ver en esos instrumentos? Entonces vamos a dar un ejemplo de interculturalidad. Cuando los estudiantes nos digan que en su grupo, en su curso, existen diferentes niños de diferentes regiones de Colombia, que allí se relacionan, pero que no hay un diálogo entre ellos, estamos hablando de diversidad cultural. Entonces es allí cuando seguimos a hacer la aplicación de los instrumentos. Nosotros inicialmente habíamos pensado en el grupo focal y en la entrevista. El grupo focal no fue posible aplicarlo por cuestiones de tiempo, por el cambio que le dio nuestra investigación, nuestro tema de investigación, nuestro objeto de investigación. Por eso no alcanzamos a realizar el grupo focal, lo realizaremos más adelante y tomamos en este caso la entrevista. La entrevista fue realizada a 2 estudiantes de la institución educativa La Paz. Uno de ellos viene del Urabá antioqueño, tiene 15 años y llegó a Mosquera hace 3 años por el desplazamiento forzado que tuvo que vivir su familia. El otro estudiante es un migrante venezolano, también, tiene 15 años. Este estudiante viene a Colombia, llega a Colombia con su familia hace 3 años y lo tuvimos en cuenta pues en esta entrevista. Entonces, ¿qué hacemos primero? Hacemos la entrevista, luego hacemos la transcripción de esa entrevista. Después de hacer la transcripción de esa entrevista, nos dispusimos a realizar el registro de la información. Ese registro de la información teníamos 3 opciones. La primera opción era el memo analítico, la segunda opción el diario de campo y la tercera opción la ficha de registro. Nosotros hemos escogido el memo analítico. Entonces, ¿cómo hicimos para realizar ese memo analítico? Primero, pues colocamos las categorías, formación de los derechos humanos e interculturalidad, las 2 grandes categorías. Luego colocamos las 32 preguntas que salen de ese instrumento que aplicamos, que en este caso es la entrevista. Colocamos las respuestas del estudiante 1, las respuestas del estudiante 2. Luego miramos cuáles son las palabras claves que salen
de esos fragmentos, de eso que nos dice el estudiante en cada una de las preguntas y las colocamos ahí como palabras claves. De ahí surgen unas subcategorías. Dentro de esas subcategorías tenemos desplazamiento forzado, seguridad familiar, derechos humanos, una teoría, conocimiento de los derechos humanos, vulneración de los derechos humanos, justicia del derecho a la educación, valoración y justicia del derecho, diversidad cultural, integración, reconocimiento, educación formativa, principios y valores, procesos educativos, métodos didácticos, experiencia, discriminación. Y luego hacemos el memo analítico. Entonces, ¿qué nos dice todo esto a la luz de nuestro objeto de investigación? Entonces, a la luz de nuestro objeto de investigación, podemos decir que los estudiantes de la Institución Educativa de La Paz han escuchado hablar de derechos humanos, pero en sus clases han tocado ese tema y no lo han relacionado con la situación que viven en sus vidas, que lo han aprendido de manera teórica, que de pronto se han limitado a escribirlo, a leerlo, pero que no hay un diálogo o una comprensión que permita relacionar esos conceptos, eso que han visto con las situaciones que viven en la vida cotidiana. Lo mismo sucede con la interculturalidad. Entonces dice que a partir de nuestra pregunta de investigación, mediante qué estrategias pedagógicas se puede desarrollar un proceso formativo en derechos humanos desde la diversidad cultural, interculturalidad e identidad que permita a los niños y niñas y jóvenes entre 11 y 18 años de edad de la Institución Educativa de La Paz del municipio de Mosquera, Cundinamarca, para que haya una integración en el entorno social de la comunidad educativa. Entonces allí podemos identificar que dentro de esos grupos que hay en la institución educativa hay estudiantes que provienen, que son pertenecientes a diferentes regiones de Colombia, que ellos los identifican por diferentes formas, por su forma de hablar, pero que no hay una integración, no hay un diálogo intercultural entre ellos, porque no se ha generado en las propuestas que se hacen dentro de la institución. Entonces, ese es el análisis que nosotros hacemos desde el memo analítico. Entonces, continuamos con la explicación. Después de que mi compañera Gladys hiciera énfasis en el primer paso que se llevó a cabo, me voy a adentrar en los procesos y análisis de los datos que se inicia con la codificación axial. Bueno, ya tenemos unas categorías que son formación, la primera es formación de derechos humanos, en donde de aquí salen unas palabras claves, ¿sí? Esas palabras claves salen del instrumento, vemos que son las palabras que más resaltan en esa entrevista. Pues la entrevista es el instrumento que se utilizó y de allí salen esas palabras claves, las cuales son formación, enseñar, aprendizaje, didáctica. En la segunda categoría, que es interculturalidad, salen unas palabras claves que, vuelvo y repito, salen del instrumento, y esas palabras claves son pluralidad humana, aula inclusiva y alteridad. En la segunda entrevista encontramos también que en la categoría formación de derechos humanos tenemos palabras claves: formación, enseñar, aprendizaje, vulneración de derechos y didáctica.
En la interculturalidad encontramos pluralidad humana, aula inclusiva y alteridad. Después pasamos a la codificación selectiva, donde hacemos una relación con cada categoría, donde nos damos cuenta que en la entrevista 1 y en la entrevista 2 hay una coincidencia, ¿sí?, en las palabras claves. Entonces, esa coincidencia la encontramos en formación, la encontramos en enseñar, la encontramos en vulneración de los derechos, en vulneración de los derechos. Nos es curioso pues darnos cuenta cómo las personas que fueron entrevistadas, ¿sí?, hablaban de los derechos humanos sin saber que en algún momento de sus vidas fueron vulnerados y que lo siguen estando, porque están fuera de sus lugares de origen. Bueno, me explico. Una de las personas que se entrevistó, pues hablaban hablaban de los derechos humanos que que nunca se los habían vulnerado, pero cuando empezamos a adentrarnos en lo que ellos nos empiezan a contar, nos damos cuenta que sí, que sus derechos sí fueron vulnerados, que tal vez ese rol en el que vivieron les hacía pensar que no había tal vulneración, porque así el entorno se los ofrecía. Bueno, ahorita encontramos en la categoría de interculturalidad que se relaciona la pluralidad, que se relaciona la alteridad y que se relaciona el aula inclusiva, ¿sí? Bueno, entonces ahorita nos adentramos aquí a explicar que las categorías de formación de los derechos humanos e interculturalidad, los temas principales de formación de los derechos humanos son formación, enseñanza, aprendizaje, vulneración de los derechos y didáctica. Y que en las categorías encontramos la interculturalidad, que en la categoría interculturalidad encontramos como temas principales alteridad, pluriculturalidad y aula inclusiva. En los temas importantes en formación de los derechos humanos encontramos que la enseñanza, encontramos que el tema importante es la enseñanza en la formación de los derechos. Y en interculturalidad encontramos la alteridad humana. Bueno, yo quiero hacer énfasis en que en este ejercicio nos dimos cuenta que en las preguntas debe haber una mayor profundización, ¿sí?, que nos hizo falta hacer unas preguntas que nos llevaran a una profundización en la investigación, que estas preguntas nos permitieron darnos cuenta, ¿sí?, de cosas que se ignoraban, pero que también nos dimos cuenta que nos siguen que nos sigue faltando cosas para adentrarnos más
más en esa investigación para estar con más profundidad. Bueno, ahora encontramos codificación axial, donde encontramos unas categorías emergentes, ¿sí? Esas categorías emergentes en formación de los derechos son, en formación de los derechos humanos es formación, es enseñar, es vulneración de los derechos, es aprendizaje y es didáctica. En interculturalidad encontramos pluriculturalidad, aula inclusiva, alteridad y diversidad. Aquí empezamos a hacer una relación. En la primera categoría emergente que señalamos formación, hacemos una relación con formación, enseñar y diversidad cultural. Luego hacemos una relación con la categoría emergente 4, que la hacemos aprendizaje, pluriculturalidad y alteridad. Luego con la categoría emergente 3, hacemos relación de vulneración de los derechos, didáctica y aula inclusiva. Después en la codificación selectiva encontramos que en la categoría central, ¿sí?, hacemos una relación con formación, enseñar y diversidad cultural, de donde surge esa categoría central que se nombró formación en la enseñanza cultural. Luego tenemos la categoría central 2, donde hacemos la relación y tenemos didáctica, vulneración de los derechos y aula inclusiva. Esa categoría central se llama didáctica en la interculturalidad. Tercero, en la categoría central 3 hacemos una relación con pluriculturalidad, aprendizaje y alteridad. Y encontramos que esa categoría se llama aprendizaje en la alteridad humana. Bueno, en la categoría central 1, la formación en la enseñanza cultural, decimos que el instrumento es el que nos lleva pues a sintetizar esa categoría emergente, que es la unión de estas palabras claves y que nos permiten tener una mayor visualización de lo que se quiere realizar. En la categoría central 2, que es didáctica en la interculturalidad, decimos que se centraliza la trascendencia de las palabras, de esta forma dándoles un nuevo sentido a la construcción de una nueva categoría y así permitiendo que la investigación tenga un nuevo horizonte. La categoría central 3, nos damos cuenta que aparece aprendizaje en la alteridad humana, lo que nos dice que los jóvenes entrevistados permiten que se evidencie el reconocimiento del otro, de esta manera enfatizando en la trascendencia que tiene el aprendizaje en el fortalecimiento de la alteridad. Bueno, ya para concluir esta actividad, este ejercicio, quiero decir que a nuestra investigación, como lo dije con anterioridad, en el momento de implementar el instrumento, se hizo falta preguntas que nos llevaran a una mayor profundización, que también hay un vacío, ¿sí?, en el marco teórico, donde debemos abordar otras categorías,